Bien, buenos días. Vamos entonces hoy a ver cómo utilizar Git con MATLAB. Lo primero que requerimos es abrir un proyecto. Entonces, aquí en New, entonces vamos a Project y vamos a abrir un proyecto en blanco. Perfecto. Entonces, le damos aquí el nombre del proyecto. Entonces sería ejemplo Git. Ok, así. Le damos crear. No existe, listo, entonces lo vamos a crear. Ahora, dentro del proyecto, pues vamos a trabajar con Simulink. Yo voy aquí a abrir Simulink. Listo, vamos a crear un proyecto en blanco. Bueno, una vez que tenemos el proyecto de Simulink, entonces vamos a colocar dos elementos. La idea es modelar el movimiento de un péndulo, ¿de acuerdo? Ver la posición, la velocidad y la aceleración del péndulo, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento del péndulo es una función sinusoidal. Vamos a tomar aquí una función sinusoidal. Listo. Por acá. Ok. Luego, vamos a eh, colocar el osciloscopio para visualizar ese. Entonces, seleccionamos el osciloscopio. Listo. Desplazamos un poquito el osciloscopio. Perfecto. Ok, ya tenemos entonces aquí el osciloscopio y la función sinusoidal. Para visualizar la función, pues damos doble clic aquí en el osciloscopio. Perfecto. Y no se ve nada. Para poder visualizar, pues tenemos que ejecutar el proceso. Listo, apenas se ejecuta, podemos visualizar la función sinusoidal. Ok, perfecto, ya ahí todo va bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el objetivo de este proyecto es hablar sobre los archivos y el control de versiones. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis sobre eso. Observen que apenas se ejecutó esto, si quieren devolver el video, se creó un archivito. ¿De acuerdo? Este archivito corresponde a este diagrama de Simulink. ¿Ok? Bien, porque no se ha guardado. Apenas nosotros lo guardemos, pues entonces este archivo le cambiará el nombre y le pondrá el nombre que nosotros tenemos. Entonces, en este caso será Simulink. Perdón, vamos a buscar péndulo. A poner versión 3. Listo, ya había hecho algunos ensayos anteriores, entonces vamos a colocar aquí versión 3. Ok, bien, listo, entonces observen que quedó en ceros. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como estamos aquí en nuestro proyecto, observen que hay un botoncito de Source Control. Entonces vamos a utilizar nuestro Source Control. Vamos a adicionar nuestro proyecto para este y lo vamos a convertir. Perfecto, para que pueda utilizar. Y vamos a utilizar Git para control de versiones. Ok, entonces abrimos nuestro proyecto. Listo, entonces observen que ahora aparece aquí una columna que significa que tienen más. Quiere decir que fueron adicionados a nuestro proyecto. Ok, están recién adicionados. Este que está en circulito blanco quiere decir que no ha sido adicionado
Y estos que tienen cuadradito azul, bueno, este como que esos no están aquí en nuestro proyecto. Por lo menos en nuestro proyecto solo están estos dos que fueron los que están adicionados y este que es el nombre de nuestro proyecto. Veamos estos dos archivitos. Este de atributos nos dice es, bueno, cómo él entiende cada uno de los atributos. Entonces, cuando son tipo texto, Git trata de entender los cambios que hay sobre el texto. Pero cuando los archivos son de tipo binario, entonces Git no trata de entender los cambios y lo deja directamente a la aplicación. En este caso sería MATLAB o Simulink los que se van a encargar de administrar los cambios pues visualizar los cambios que hay. ¿De acuerdo? Bien, ese es. Ahora este git ignore, pues ahorita no tiene nada de ese archivo, pero básicamente aquí vamos a poner los archivos que no queremos que trabaje el control de versiones. Por el momento queremos que todos los archivos queden en el control de versiones. Bien, este archivo que está aquí, que tiene circulito blanco, quiere decir que ni siquiera está en el proyecto, o sea que es peor que ser ignorado. Exacto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, tenemos que adicionar. Entonces, esta va a ser, lo adicionamos aquí. Perfecto. Y al quedar adicionado, listo, ya al quedar adicionado, entonces dice, listo, nuestro archivito fue adicionado a nuestro proyecto y no ha tenido cambios desde que se adicionó. Perfecto. Y ahora lo que viene es bueno, podemos ahorita hacer algún cambio o realizar un commit. Pues realicemos un cambio sobre el archivo primero. Entonces vamos a nuestra ventanita de Simulink y vamos ahora a visualizar la primera derivada de la posición del péndulo. Ya sabemos que la primera derivada con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, cuando hacemos la derivada, no está derivando la función sinusoidal como tal, sino que en este caso está hallando la diferencia entre los dos vecinitos, de los dos datos vecinos. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos aquí a tomar para tomar una señal de acá, ya sabemos que es con el botón derecho y se selecciona. Listo, aquí ya tenemos la derivada y vamos a incluir esa derivada en el osciloscopio. Ya sabemos que al colocar la señal aquí al lado del osciloscopio, él genera otra entrada y ya podemos visualizarla. Bien, entonces observen aquí que no está sino el archivo original. Y aquí está únicamente pues también la función original. Apenas le demos ejecutar, pues él eh, ya obtiene la derivada la obtiene haciendo restas de los vecinos, y como no tiene el vecino de este primer dato, entonces asume que es cero, y entonces, bueno, lo otro que les quería decir es que apareció este otro archivo. Como los cambios no han sido guardados, entonces el archivo péndulo versión 3 pues no se puede modificar. Por lo tanto, él crea un archivo temporal con el auto guardado. Apenas nosotros, digamos, le decimos grabar, entonces él pasa el auto guardado al archivo de Simulink. Ok. Y observemos ahora qué pasó con nuestros archivitos. Entonces, ahora sí, hacemos la confirmación. Cada vez que le decimos hacer confirmación, sale un editor de texto que tenemos que colocar los cambios que hemos hecho. Entonces, aquí voy a colocar los dos pasos que hicimos. Perfecto. Y le decimos enviar. Entonces, al hacer el commit, ¿qué pasa? Todos los punticos se colocan en verde, indicando que ya todo fue confirmado. ¿De acuerdo? Y pues que no hay ningún cambio después de la confirmación. Vamos a hacer ahora otro cambio. Vamos a visualizar la segunda derivada de nuestro circuito de Simulink. Entonces, aquí podemos hacer control C, control V. Tomamos en la función derivada, aquí a la salida, nuevamente botón derecho, listo, arrastramos y ahora sí botón izquierdo y colocamos una tercera entrada. Visualizamos, entonces todavía no están las dos señales, aquí tampoco se ha creado el archivo temporal, apenas se ejecuta, entonces crea nuestro archivo temporal
y visualiza las tres señales. Aquí por el mismo problema que vimos antes, pues genera una señal. Observen que la pendiente es mayor de esta que de esta, por eso aquí el puntico es mucho mayor. Pero después ya otra vez se vuelve a ubicar. También el error aquí se va propagando. Aquí solo tenía una muestra, aquí ya son dos muestras y así sucesivamente. Pero bueno, listo. Entonces observemos ahora como la primera derivada que nos indica aquí el péndulo, entre más alejado esté, pues cuando está en el extremo la velocidad es cero, pero cuando está en el origen la velocidad es máxima. Ya sabemos que cuando el péndulo está llegando aquí en el debajo, en el centro, la velocidad es máxima y en los extremos la velocidad es mínima. Entonces, cuando está en los extremos la velocidad es mínima. ¿Qué pasa con la aceleración? Entonces, cuando el péndulo está más alejado del origen, la fuerza es mayor, que la fuerza es proporcional a la aceleración, ya sabemos. Entonces, observen que entre más alejado esté, su fuerza es mayor, pero en dirección opuesta. Es decir, que si se mueve en una dirección, la fuerza es mayor, pero en la dirección opuesta. Por eso trata de regresar y cuando va para el otro lado, cuando está en el otro lado, entonces la fuerza va otra vez hacia el centro. Siempre la fuerza va en dirección hacia el centro. Ok, perfecto. Listo, ya tenemos esas tres. Entonces aquí vemos cómo nos creó el archivito. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Observen, es este aquí. En el proyecto no tenemos nuestro archivo temporal, por eso queda totalmente ignorado. Bueno, peor que ignorado. Y ahora le decimos aquí que grabe y entonces ya nuestro archivo temporal se convierte en el archivo de Simulink y este entonces ahora pasó a cuadradito azul. ¿Qué quiere decir cuadradito azul? Que el archivo fue modificado y no se ha confirmado. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la lista. Entonces vamos a mirar aquí, vamos a hacer la confirmación y otra vez cambia. Entonces ahora aquí se adicionó la segunda derivada. Enviamos y listo, quedó confirmado. Ya todos están en luz verde. Podemos continuar. Ahora lo que vamos a hacer es mirar una de las ventajas que tiene Git para ver los cambios. ¿Por qué esto? Porque hay veces cuando tenemos proyectos de gran envergadura, donde hay muchas personas colaborando, como es el caso de Linux, que fue, digamos que por la razón por la que se creó Git, precisamente el mismo autor de Linux creó Git. Bueno, ahí pues si alguien comete algún error en alguna parte y pues se dan cuenta pues ya mucho más adelante es necesario regresar a donde se cometió el error, corregir ese error con el menor posible pues traumatismo para todo lo que se ha avanzado en el proyecto. Por eso es necesario poder ver dónde se cometió el error y cómo poder corregir eso. Ok, bueno, aquí un paréntesis. Resulta que a veces nosotros pensamos que todo lo tenemos que hacer perfecto y que no podemos cometer ningún error. Ya ese es un error, pues, pum, pues nos desbarata toda esa concepción que tenemos. Pero pues yo creo que este kit y este control de versiones nos permiten entender que, bueno, si es probable que se cometa algún error en alguna parte, bueno, entonces hay que retomar esa partecita e irla corrigiendo. Bueno, cierro el paréntesis y continuamos aquí con nuestro control de versiones. Entonces, básicamente lo que nos permite aquí, botón derecho, y aquí dice control de versiones y me va a ver las revisiones. Bueno, podemos ver que hicimos dos confirmaciones, dos commits. Acá en esta partecita, pues lo primero que presenta es el número que le asocia a la revisión. ¿De acuerdo? Luego el autor del documento, este es el quien hizo las confirmaciones. Las fechas, observemos que el de abajo es primero que el de arriba. Y el siguiente fue el mensaje que escribí para indicar qué se iba a hacer en cada una de las confirmaciones. Ok, vamos a ver que no se ve los botones de abajo. Perfecto. Ok, apenas yo seleccione uno, entonces él me va a decir que si quiero devolver ese cambio
o comparar ese cambio con lo actualmente. Usando la tecla control puedo seleccionar dos y en caso de que tenga seleccionado dos, él me dice que si quiero comparar los dos que están seleccionados. Le voy a dar esta opción. Vamos a ver, comparar los seleccionados. Tenemos un poquito de paciencia. Él empieza a pensar a ver qué. Bien, perfecto. Entonces, acá está la primera versión. Aquí nos dice que lo que se borró fue esta línea que tenemos acá. Pues realmente no se editó, entonces lo que hizo ya pues fue cambiarla porque borró esta. Y aquí tenemos varios cambios. Entonces podemos resaltar que se colocó un bloque de derivada, el osciloscopio se colocó una nueva entrada y se hicieron las respectivas líneas, ¿no? Se editó esta línea que está aquí, pues se editó y se colocó esta otra línea acá. Perfecto. Bueno, eso entonces, con esto ya podemos visualizar entonces los cambios y pues en caso de que haya habido algún tipo de error, pues es fácil poder corregir y después ensamblarlo, pues a veces es fácil, a veces es difícil poder ensamblar con lo que se tenía con las otras modificaciones. Bueno, por el momento, pues dejamos hasta aquí lo que es Git con relación con Simulink y vamos a ver después en general con los archivos. Bueno, nos vemos. Hasta luego.